2 puntos más. Y otra cosa, había una pregunta que, si bien es cierto, se podía percibir que podía contestarse, pero podía llevar también a circunstancias. Creo que la sexta pregunta, la segunda pregunta, no sé. Como se daba esa circunstancia, le he anulado y los 2 puntos que correspondían les he puesto a todos. ¿Está bien? ¿Sí? Es lo correcto, ¿no? Si hay una equivocación, el profesor tiene que arreglarlo, ¿no? No es una cuestión de... Yo no me apego a esas cosas. El error, ¿cómo se llama? Surgió porque con donde debería poner menos debía haber puesto más, ¿no? Y donde debería más debería haber puesto menos. Entonces, ha habido una equivocación, entonces el puntaje ese, que era valía 2 puntos esa pregunta, va para ustedes. ¿Cómo corresponde? Porque uno no tiene que estar aquí para fastidiar, sino todo lo contrario, para solucionar. Ya te he dicho, que el administrador tiene que hacer que todo fluya. Bien, vamos a continuar entonces, mis estimados amigos, saludándolos a todos y cada uno de ustedes. La lista lo voy a pasar un poquito más tardecito, un poco más tarde, y si es necesario, de manera reiterada. Ya he tenido el placer de conocer a algunos amigos ya presencialmente para otros cursos. Bien, y la verdad que he tenido una agradable, ¿cómo se llama?, experiencia con ellos. Bien, vamos a comenzar entonces porque creo que a nosotros lo que nos convoca es el curso y creo que este tema les va a gustar, les va a agradar bastante. Bien, vamos de una vez entonces por lo nuestro. Bien, vamos entonces de una vez por lo nuestro. Bien, mis estimados amigos, la pregunta de los 500,000 reales es: ¿qué cosa estuvimos viendo en la sesión anterior, por favor? ¿Qué estuvimos viendo en la sesión anterior? A ver, cualquiera de ustedes, ¿alguien se anima a levantar la mano, por favor? Bueno, vayan revisando sus temas y yo en unos segundos le voy a solicitar a cualquiera de los presentes que me conteste sobre ese particular. Muy bien. Doña Vanessa Lucía Palomino, por favor, si fuera tan amable. Buenos días, señorita Vanessa Lucía Palomino, presentación. Buenos días. Sí, profesor, buenos días. Sí, La sesión pasada la clase anterior. vimos lo que son las cuentas nacionales, Las cuentas nacionales, muy bien. Sí. los económicos Uh-huh. y el flujo circular de la economía, el PBI por el Los métodos de PBI para gasto, calcular el PBI, ¿no? Muy bien. método de la producción Método de la producción, y método de ingreso y el método del valor el método de ingreso o valor agregado y el método del gasto, ¿no? Muchísimas gracias, señorita. Vamos a preguntarle a otra persona más. Hola, el señor Cristian. ¿Cómo es esto? Cristian Aldair Ibérico Gutiérrez. Muy buenos días, don Cristian. Qué gusto de percibirlo. Buenos días, profesor. Un placer. ¿Me podrías informar alguna cosita más para añadir sobre lo que ha dicho tu compañera? ¿Sí? Me acuerdo de los ejercicios que resolvimos con el tema de gastos de función. Uh-huh. Que hay
Otra cosa, no me estaría acordando ahorita por ser A mucho ver, de la yo te voy a recordar, conversamos. Estás con un amigo, quiero que entiendas siempre. Piensa que estás chateando o piensa que estás en la esquina esperando tu carro y conversando con un amigo, ¿correcto? Tú sabes que el PBI se calcula no solamente por el lado de la demanda, o sea, en qué se consume, en qué se gasta, también por el lado de qué. O sea, que tiene que ver. Eh, ¿Me vuelve a repetir por hacer disculpa? O sea, por ejemplo, decimos que el PBI se calcula por dos cosas, por origen y por, ¿cómo Ah, se por llama? fin. Y por fin. El fin, por ejemplo, decimos que es el consumo, la inversión, etcétera. Pero cuando tú quieres ver el PBI, por ejemplo, en el INEI, ¿qué cosa ves? Lo que producen los diferentes, ¿qué? Los diferentes productos, o sea, la producción intermedia. No, cuando tú quieres ver por el lado de la oferta, por ejemplo, ¿qué cosa vemos? ¿Qué producen aquí en el país? Por ejemplo, ¿hay sectores o no hay sectores en la economía? Sí, hay sectores. Hay sectores. Entonces, por ejemplo, dime de dos sectores que encuentres. Yo te digo, por ejemplo, el sector de energía, agricultura, tú me dices, Pesca, minería. eso. Entonces ahí eso se origina, el Producto Bruto Interno se origina por dos vertientes. Uno, por el lado de la oferta, en este caso es decir, qué sector lo genera, que puede ser energía, manufactura, minería, pesca, etcétera, y el uso que se le da a los recursos, ¿no? A lo producido, es decir, se consume, se utiliza para inversión, se utiliza para exportar, lo consume el gobierno, lo consumen los privados, la inversión lo realizan los privados o lo realiza el gobierno, etcétera, etcétera. Muy bien. Muchas gracias, don Cristian. Un abrazo. Cuídate, por favor. Gracias, profesor. Sí. Estamos bien, ¿no? Nos sentimos bien, ¿no? Lo que yo quiero es eso, por si acaso yo no vengo acá a fastidiar. Mr. Anthony, por favor, si pudieras grabar esa sesión, te agradecería, pero cualquier cantidad, maestro, no te miento. Cualquiera que me pueda apoyar con la grabación y lanzarla para el WhatsApp, le agradecería de sobremanera, sí. Porque en algún momento tengo que presentar evidencias y no vayan a pensar de que no estoy haciendo mi sesión o cualquier cosa. Ustedes ya saben cómo soy yo. Muy bien, vamos a seguir mirando y hola, ¿cómo están? ¿Ok? ¿Sí? Ya. No, me preocupo. Ok, un abrazo fuerte, fuerte, y ya sabes que de todas maneras yo te voy a considerar para el final también con un puntaje, como lo voy a hacer con mi delegada. No te molesten, por favor, chicos, desde el saque indiqué eso, ¿ya? Que la persona que me ayudaba en este caso como delegada tiene un puntaje al final, y también en este caso a mi amigo, porque esto es un trabajo, ¿ya? Y es un trabajo que nos ayuda a todos. Y como siempre yo voy a tener para ustedes siempre algo. La nota no es una cuestión que a mí ¿cómo te podría decir que me guste fomentar que solamente sea por eso que están ustedes, ¿cómo se llama? Aquí convocados? Por ejemplo, ayer yo estaba dictando un curso de matemáticas financieras y estamos haciendo interés compuesto con mis muchachos en otra institución. No sabes cómo me regocijé, me sentí tan bien cuando veía que todo el mundo utilizaba sus teléfonos para hacer interés compuesto, o sea, para hacer potencias, a veces para utilizar logaritmos, pero con sus teléfonos. ¿Por qué? Porque he aprendido a trabajar con lo que haya. Hace 5 años creo que todo el mundo se quejaba porque los alumnos estaban utilizando su teléfono. Ahora el teléfono lo utilizan hasta para cálculos. El teléfono lo utilizan para googlear muchas veces y es interesante, aunque mucha información de Google muchas veces es equivocada también, ¿sí? Pero, como la estadística, ¿no? El Internet es mejor tenerlo a no tenerlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo soy convencido que para que todo fluya, como digo siempre, a pesar que soy economista de base, ¿no? Pero también me siento administrador, siento de que uno debe generar las condiciones para que esto haya. Te voy a comentar un secreto, ¿ya? ¿Cuál es el mejor administrador en una empresa? ¿Al que se le ve y se siente que está haciendo cosas o al que no se le siente? Puede contestarme cualquiera. Al que se siente que sí está realizando algo. Y si las cosas funcionan bien y no se le ve a la persona, recuerda que mejora continua, Kaizen. La persona de repente ni siquiera quiere figurar, ni siquiera estás como un bombero apagando la luz, apagando el fuego por aquí, apagando el fuego por allá. ¿Qué es lo que pasa? Está creando sistemas,
que puedan solucionar los problemas, inclusive antes que se presenten, y no se les siente. ¿Me dejo entender? O sea, está creando todas las formas para que todo tenga una manera de solucionar. En cambio existe el bombero, ¿no? El que tú lo ves que está corriendo de un lado a otro, todo con su carita desesperado. Algunas personas creen que ese es el héroe, pero no es así. Generalmente esa persona que está así, en esa situación, es aquella persona que no encuentra la fórmula para que las cosas funcionen bien. Y yo te digo, vengo de eso. He visto esas circunstancias de manera reiterada. Y he visto también otras áreas que funcionan con una armonía, a pesar que son agresivamente, ¿cómo se dice?, solicitadas. Funciona todo con una armonía como si no pasara nada. Es decir, siempre están revisando los procesos, siempre están haciendo mejora continua para que cuando se presente la eventualidad ya está la solución, como se dice, programada. Por si acaso, ¿ya? Téngalo eso en cuenta. Téngalo eso en cuenta y vayan conversando y enriqueciéndose con eso. No el que te desespera más, no el que se le nota más que está de un lado a otro, porque muchas veces está de un lado a otro, pero no tiene la solución. Y arregla lo mismo de mil maneras. O sea, no lo soluciona, no busca un proceso único, sino qué cosa, soluciona eso de mil maneras. Y ahí es donde se presentan qué cosa, discrepancias, controversias, porque algunos dirán, a mí me lo solucionaste de una manera más fácil y al otro de la manera más complicada. ¿Por qué él a mí? ¿Por qué a mí? No, eso es lo que dicen los usuarios, especialmente cuando el servicio es público, por si acaso. Vamos a continuar entonces. En la semana anterior entonces vimos que las cuentas nacionales eran unos referentes importantes que tocaban puntos neurálgicos como van desde la producción hasta el gasto público, así como la evaluación de los precios, entre otros. Dentro de ese contexto nos parecía muy motivante aprender todo lo relacionado a lo que significa cómo es que fluye la riqueza de una nación, ¿no? Nominal y realmente. Entonces, en esa medida, nosotros calculamos y aprendimos cómo se determinaba más o menos, en grandes rasgos, el Producto Bruto Interno. Vimos que había tres vertientes. Uno era por el lado de la producción, es decir, se buscaba que sean productos finales, ¿no? Porque se evitaba la doble contabilización. Por el otro lado estaba el que se destinaba al gasto final, ¿no? Es decir, a nombre de un consumo, una inversión, una exportación de los productos que se generaban dentro de un país. Y el otro método era observar cuáles eran las remuneraciones que gestaban pues, los factores de los que producían justo esos bienes, ¿no? O método del ingreso o valor agregado. Y vimos cómo evolucionaba esto cuando nosotros le agregábamos la depreciación y se convertía lo que era el Producto Bruto Interno en Producto Interno Neto, ¿no? O Producto Neto Interno. Y cómo ese Producto Neto Interno, si le agregábamos lo que traían los nacionales de afuera y le quitábamos lo que se llevaban los extranjeros dentro del país, se convertía en un Producto Nacional Neto, ¿no? Y si nosotros le agregábamos, ¿cómo se dice?, los subsidios y le quitábamos los impuestos indirectos, o sea, lo que se llama impuestos netos, volvía a dónde? Volvía nuevamente a la fábrica, o sea, al export, ¿no? A la puerta de la fábrica, o sea, sin pago de IGB ni nada por el estilo. Y si a esto nosotros le agregamos y le quitamos lo que distorsionaban los precios internacionales, es decir, muchas veces los precios de nuestros productos cuando exportamos son menores a las importaciones, obteníamos lo que se conocía como la relación de intercambio y hacía que esto se convirtiera de producto a ingreso. De esa manera nos constituíamos en un ingreso nacional neto a costo de factores, que era el ingreso que estaba para repartir, pero era previo antes de pagar impuestos, contribuciones, otorgar dividendos, etcétera. Cuando hacíamos eso, esto se convertía en ingreso personal, pero no disponible, porque teníamos que pagar como personas, teníamos que pagar también no solamente ya como empresas, sino como personas, teníamos que pagar impuestos a la renta, contribuciones, etcétera. Una vez que hacíamos eso, el ingreso era el que quedaba para consumir o para ahorrar, lo que se conocía como ingreso personal disponible. Y si eso lo dividíamos entre la población total, accedíamos a lo que se conocía como el ingreso per cápita o ingreso de las personas, por persona. Eso es lo que habíamos estado viendo
en la semana próxima pasada. ¿Ok? Vamos entonces ahora sí a continuar con nuestro tema. Al culminar la sesión, el estudiante comprende que son los ciclos y reconoce, en este caso, perdón, los ciclos económicos, ¿ya? Y reconoce la importancia de este conocimiento. Asimismo, aprecia que es la función consumo y como medio para una adecuada toma de decisiones de carácter personal, empresarial y o de gobierno. Eso es lo que nos convoca el día de hoy. Eso es lo que nos convoca. ¿Sí? Vamos a continuar. Aquí tu profesor está junto a una regresión, ¿no? Proyecciones, buscando qué va a pasar después, ¿no? Estamos viendo acá, por ejemplo, una proyección de qué tipo? Estacional, porque estamos reconociendo de que hay épocas en que se vende más y hay épocas que se vende menos. Entonces, ¿hay ciclo dentro de un año? ¿Dentro de un periodo hay ciclos? Claro que sí. Esos ciclos se denominan estacionales. O sea, hay una tendencia estacional. Por ejemplo, los helados, ¿cuándo se venden? Las gaseosas, ¿cuándo se venden más? En las épocas de calor, ¿no? Y se dejan de hacer en gran medida esto en la época que hace qué cosa? Frío. Entonces vemos acá que hay subidas y hay bajadas. Por si acaso, esto es importante. Acá tenemos una tendencia estacional. Muy bien. Volviendo allá, ahora sí, nos ponemos a pensar en algo muy interesante, ¿no? Algo muy interesante. Siempre nos va a ser necesario tomar decisiones que comprometan situaciones futuras. Por ejemplo, como administradores, tenemos que hacer el presupuesto del año, ¿no? Dado que nuestra realidad se encuentra en constante cambio. Sí, definitivamente nosotros tenemos que estar, ¿cómo se dice? Atenti a lo que viene, ¿no? Y tenemos que estar tratando de escudriñar y, si es posible, adelantarnos a las situaciones que se puedan presentar inmediatamente o un poquito más adelante, ¿no? Es necesario eso. Y eso no viene de ahora. Si ustedes observan, en la Biblia nos indica que José, aquel que fue, ¿cómo se dice?, secuestrado por sus hermanos y vendido a los egipcios, se constituyó al final en un asesor importantísimo del gobierno egipcio. Y él manifestaba de que había que estar protegiendo a la población de situaciones, inspirado esto en un sueño que él tuvo donde veía vacas flacas y vacas gordas, ¿no? Eso nos hacía pensar que había años en que había opulencia y habría años también en que habría qué cosa, necesidades por solucionar. Entonces, él comenzó a manejar inventarios, comenzó a manejar todos los recursos de tal manera de que cuando hubiera épocas de bonanza, se guardara recursos para que puedan ser usados en caso de épocas donde las cosas no salían tan bien. ¿Correcto? Ahí vemos, por ejemplo, bíblicamente, cómo es que los seres humanos tratan de escudriñar el futuro como un medio para tratar de evitar que situaciones perniciosas nos afecten a todos nosotros. Bien, hasta aquí. Una pregunta, la pregunta de cajón, la pregunta de la circunstancia. ¿Está claro esto? ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna aceleración, alguna pregunta sobre esta parte, por favor? Les agradecería muchísimo. ¿Sí? Excelente, muy bien. Vamos a continuar entonces. No hay ninguna duda, todo está claro como el agua de Suyapán, ¿sí? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Bien. Actualmente, esto es importante. Por ejemplo, una de las personas que consume este tema que vamos a utilizar a partir de este momento son la gente, disculpa que es vulgar, así se dice en el argot de la gente que está metida en bolsa de valores, ¿no? Te voy a comentar, hace muchos años, los viejos, ¿no? Jugaban mucho con los, ¿cómo se llama? Con los dados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jugaban con los números y eso le decían timba. No sé si han escuchado alguna vez eso. Pueden hablar, el micrófono está abierto.
¿Está bien? ¿Sí? ¿Han escuchado qué es timbear? ¿O nunca escucharon? Pueden decírmelo, por si acaso. La timba era, ¿cómo se dice? Que pues, se ponían a jugar pues por dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el argot de muchas personas que juegan, ¿cómo se llama? No juegan, sino invierten en la bolsa de valores, cuando se encuentran con sus iguales, dice, ¿y qué tal? Estaba timbeando por tal papel. Algunos, especialmente los más antiguos, se refieren de esa manera a esta circunstancia, ¿no? O sea, mi generación, por si acaso, porque ya mi generación está degenerando también por la edad, ¿no? Eso es. Bien. Mira, por ejemplo, aquí estamos viendo una circunstancia. Este es emblemático. Esta es la bolsa de Estados Unidos. Este es lo que se conoce como el estándar Ampur 500. ¿Qué es el estándar Ampur 500? Déjame un ratito, permíteme, por favor, orientarte un poquitito, ¿ya? Permíteme orientarte. A mí me gusta muchísimo, muchísimo, compartir contigo algunas cositas, ¿ya? Algunas cosas. Sí, a mí me encanta realmente hacer eso. Un ratitito voy a estar cerrando unas cosas que están por aquí que creo que no sirven. A ver, se han abierto gratis. Ahí está. Ya. No, no se puede abrir. Qué raro. Ah, ay, qué tonto. Mil perdones, estaba haciendo una señora tontería, realmente. Permítame, por favor, un segundito. Ahorita, yo sé que no estás viendo, yo sé que no estás viendo, no, no te quejes nada más, ¿ya? Acá, a ver, vamos a mirar. Un ratitito, un ratitito, un ratitote. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Un ratito. Bien, ahora sí, lo voy a poner para que tú lo puedas ver, ¿ya? Es importante, es interesante esto, muy interesante esto. Bien, me voy entonces acá, quito un ratito esto de aquí y me voy a donde, al señor Excel, ¿ya? Al señor Excel. Espero que realmente te guste esto que voy a mostrarte. Muy bien, ahora sí, está el señor Excel ante nuestros ojos. Bien, ¿ustedes saben qué cosa es un índice? ¿Tienen una idea de lo que es un índice? El micro está abierto, por favor, ¿eh? El que quiera. Sí, pero Dime. ¿Sí? ¿Sabemos qué es un índice? A ver, vamos a construir un índice, ¿te parece? ¿Sí? Supongamos que estas son las cotizaciones. ¿Qué cosa es la cotización? Son precios. Esos son los precios. Nada más. La cotización, ¿qué cosa es? No es otra cosa que los precios. Asumamos que nosotros lo que queremos es generar un índice. ¿Qué cosa es un índice? Te voy a comentar. ¿Qué es un índice? A ver, lo voy a poner bien centradito acá. Vamos a utilizar como base el periodo o mes 1. ¿Ya? El mes 1. ¿Qué significa esto? Que voy a dividir los 4.800 entre sí mismo, entre 4.800. ¿Qué significa esto? Que la base es 4.800. O sea, ¿esto qué cosa es? Es como si fuera un 100%. Entonces, a medida que voy dividiendo 5.000 entre 4.800, 5.350 contra 4.800, comienzo a ver cómo va evolucionando porcentualmente esto. Esto que tú ves aquí, amigo, se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? Índice. Si yo agarro 4.800 por aquí y le pongo esto de aquí, ¿qué cosa podría suceder? ¿Te parece conocido? Entonces, ¿acá qué cosa estoy agarrando? ¿La evolución de algo o no estoy agarrando la evolución de algo? ¿Qué dicen ustedes, mis queridos amigos? ¿Observamos o no observamos evolución de algo? ¿Qué estamos viendo? ¿Que está creciendo o no está creciendo esto? Que está creciendo. Que está creciendo. Pero te voy a comentar que esto es bien mentirosillo, ¿eh? Te voy a decir que esto es bien, bien mentirosillo. Es más,
Voy a agarrar todo esto de acá. Voy a agarrar todo esto de acá. Sí, porque prefiero hacerlo de nuevo. ¿Ya? Y ponerme un poquito más abajo, ¿no? Esto te lo voy a enviar, no te preocupes, ¿ya? Esto te lo voy a enviar. Entonces, igual que antes, yo agarro las ventas, lo pinto, me pongo a insertar y lo grafico de la mejor manera posible. ¿Qué te parece a ti? ¿Invertirías en esa empresa? Sus ventas están bajo esa tendencia. ¿Qué les parece? Está abierta el micrófono. No quiero preguntar a nadie. Quiero que ustedes mismos contesten. Están con el amigo Enrique Soto. Vamos, vamos. Agarren su micrófono y hagamos que estamos en un salón de clase. Anda, vamos. Cristian, Sí, Renzo, profe. cualquiera de ustedes. Sí, profe, sí invertiría. Sí invertiría, ¿no? ¿Y qué pasaría Sí. si yo te dijera? Sí, el que ahorita alzó su manito. Dígame. Sí, profesor, simplemente de que según el gráfico ha crecido constantemente, sin embargo, últimamente ha disminuido su crecimiento, si es que no me equivoco. Podría ser, ¿no? Estamos viendo como que aquí creció, aquí como que se apaga un poquito y por aquí como que va deteniéndose, ¿no? Muy bien. Vamos a utilizar un truco, un trucazo. ¿Te parece? ¿Ya? Vamos a irnos un poquito más abajo, ¿ya? No, acá no vamos a ir. Entonces hemos dibujado esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos dibujado esto. Nos vamos entonces y lo colocamos un pelín más alto, ¿ya? Lo ponemos un poquito más alto y un poquitito más por acá. Aquí lo que me voy es a buscar, insertar, me busco acá en símbolo, en símbolo busco la alternativa esta de aquí, que es esto de aquí, ¿lo estás viendo, no? Que es lo que se denomina variación porcentual. Así se denomina. Esto que tú estás viendo, mijo, ¿esto cómo se llama? Se llama variación porcentual. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Variación. 100%. Así se denomina. ¿Está bien? ¿En qué consiste la variación porcentual? Por eso algunos gozaron cuando estaba yo en vivo y en directo haciendo esta clase, ¿no? En otra institución. Aquí agarro esto de aquí y le pongo por decirte a esto de acá. A ver, lo voy a agarrar así, copiar, a ver qué cosa pasa si le pongo 1, 2, 3 para que copie. Así, está bien. Ya no estoy, aquí es cuando copio esto, ¿no? Así. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una fórmula, ¿no? En cambio, cuando yo copio, ¿ya? Pero lo pego con 1, 2, 3, se marca, o sea, se queda nomás. Es como si estuviera copiando esto aquí. ¿Correcto? ¿Está bien? Entonces a esto le puedo poner qué cosa igual. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer aquí? Mira, mi hijo, mira, aquí te lo dedico. Para ti, para ti. Aquí le pongo posterior. ¿Está bien? Y elimino esto de acá. Me voy abajo. Posterior. Y acá abajo le pongo qué cosa? Anterior. ¿Está bien? ¿Sí? Me lo voy a llevar un poquitín más abajo, ¿ya? Sí, porque está medio atormentado acá esto. A ver, lo voy a poner así. Ya. De repente, a ver cómo sería. A ver. No, estaría así. Vamos a hacerlo. Voy a agarrar entonces de la siguiente manera. Mira lo que hago. ¿Eh? Agarro esto, entre esto y le resto -1. ¿Qué estoy obteniendo aquí? No estoy obteniendo las ventas, estoy obteniendo a qué porcentaje está creciendo las ventas. ¿En qué porcentaje creció las ventas del mes 1 al mes 2? ¿Cuánto creció? Dígame, está abierto el micrófono, estamos con el micrófono abierto. En un 4.17%, Muy profesor. bien. Por favor, en este momento cuando digo micrófonos abiertos, metan su cuchara. Están en un aula, abran sus micrófonos y sintámonos que estamos aquí. ¿Estamos? Yo lo jalo aquí hasta el final. Mira cómo está creciendo. Oye, pero aquí llegó su cúspide, ¿no?
¿Y después qué pasa? ¿Está creciendo o está decreciendo? Decrece, profesor. Está creciendo. Mira, no se vea, ¿no? ¿Te acuerdas la plática del ciclo de vida del producto? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Has escuchado sobre el ciclo de vida del producto en tus clases a veces de marketing, por ejemplo? Vamos a poner insertar. Mira lo que tienes entre manos. La pregunta de rigor, si no estamos en este año, estamos en este año. La pregunta de rigor es, ¿invertirías en esta empresa? Sí, ¿por qué? Porque su producto ya no vende más. Estamos en el declive, ¿no? ¿Cierto o no? No innovado, tal vez. No está creciendo, más bien está, ¿qué cosa? Decreciendo. Tú sabes que todo producto nace, crece, llega a una cúspide, viene el declive, ¿no? Ese es el famoso ciclo de vida del producto. Y cuando llega el declive, para tratar de mantenerlo, tiene que estar invirtiendo un montón de plata en publicidad, en tratar de darle un nuevo uso al recurso, etcétera, etcétera. Pero lo más probable es que ya esté llegando a su muerte el producto. De eso le dicen que el producto tiene ciclo de vida. ¿Qué tal si googleamos? Te doy un minuto, googleamos un ratitito y buscamos lo que te estoy diciendo. Vean, por favor, lo que es el ciclo de vida del producto. ¿Ya? Vean con gráficas, pongan imágenes en su computadora y busquen qué cosa, el ciclo de vida del producto. ¿Está bien? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás, Belén? Sí, te escucho. Disculpe, profesor. Quisiera saber si lo del índice era necesario para lo que ahora estamos viendo. ¿Lo que nos enseñó al inicio? Ya, claro que sí. Ujú. El Porque índice es esto. El índice nos ayuda a averiguar, por ejemplo, te voy a un ratito, un segundo. En este caso, el índice en realidad no presenta, no presenta y no grafica, no presenta y menos grafica, ¿cómo te podría decir? Los precios. Lo que grafica es cómo han ido evolucionando los precios. ¿Me dejo entender? ¿Más o menos estás viendo esto o no? ¿Sí? sí, Lo que profesor. pasa es que cuando tú tengas que evaluar, por ejemplo, acciones, ¿no? ¿Me permites un ratitito? ¿Sí? ¿Me Sí, no permites se un ratito? preocupe, Vamos a profesor. hacer una cosa bien bonita porque esto tiene que ver con tu carrera. Así que yo quiero que, ¿cómo te podría decir? La sientas con todo, como se dice, ¿ya? Vamos a irnos un poquitito a dónde. Vamos a irnos a ver, voy a abrir ¿cómo se llama? A ver, Google. Ahora sí. Vamos, no, vamos mal aquí. Nos vamos con el Google. ¿Dónde estás? Ventana. Y buscamos. No, periodo acá. No, cancelar. Otra vez busco así. Aquí debe estar. Una pestaña. Compartir. ¿Lo estás viendo, sí, conmigo? Ahora sí. ¿Lo estás viendo, sí? Sí, profesor, se puede apreciar. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, nosotros colocamos aquí en esta parte, por decirte, pongo aquí, a ver qué cosa podría poner aquí, estándar, perdón, primero voy a poner Yahoo Finanzas. Ahí está, ir al final, aceptar todos. Acá en esta parte pongo estándar Poor's 500. ¿Qué pasó? No es lo que estoy buscando. Ahí está. Este debe ser. ¿Ya? Este es el Standard Poor's 500. ¿Está bien? ¿Sí? En un día recién se está fijando cómo es que se mueve en un solo día.
En 5 días, más o menos así. En 6 meses, se mueve así. ¿Qué significa? Cada vez la gente utiliza los ciclos económicos, en este caso las tendencias de la bolsa de valores, y hace scalping. ¿Qué cosa es scalping? Es timbiar en la bolsa en minutos nada más. Es decir, quieren un dibujo de cómo ha ido la bolsa por momentos nada más. Mira, acá son 5 días. Entonces, ellos quieren ver si esa tendencia se puede repetir. En este caso que estás viendo, que ha crecido o no ha crecido. Mira, ha comenzado aquí. Entonces, el que está haciendo scalping puede decir que en estos días son más bajos y acá qué cosa está tendiendo a qué? A subir, por ejemplo, ¿no? Ellos tendrían que sacar una conclusión desde acá. Los más viejos nosotros no lo manejamos por eso, de repente lo manejamos con 6 meses, y peor aún, los más conservadores trabajan con 5 años. Entonces, ¿qué cosa considera aquí? Que invertir aquí por 5 años podría asegurarte que tu acción podría estar volando de cuánto a cuánto, de una calificación aquí como 3.000 y pico, ¿hacia cuánto? Hasta 5.600 y pico. En este caso son índices, ¿no? En otro caso son valores, o sea, son cotizaciones. Esto es un índice. O sea, cómo han ido evolucionando los precios, o sea, cómo han ido evolucionando los rendimientos, las ganancias porcentuales. En antes, cuando te mostré 4.800, 5.000, por ejemplo, 4.800 era un precio. 5.000, ¿qué cosa? Era otro precio. Entonces, cuando sale 4.17, lo que sale no es que ha crecido, sino cuánto has ganado en ese lapso de tiempo, ¿correcto? Y es lo mismo que hago cuando utilizo un historical data, por ejemplo, ¿no? Me voy aquí, por decirte, y le pongo mensualizazo, ¿no? Y te digo, por ejemplo, que quiero yo aplicar a esto, y en total me sale, por ejemplo, esta información de acá, ¿no? Entonces yo agarro toda esta parte de aquí, la copio, la migro de repente aquí, estoy a un ladito, ahorita lo voy a llevar al Excel, ¿ya? Lo llevo al Excel, me voy al Excel, mira, de aquí estoy llevándomelo al Excel, ¿ya? Me estoy yendo ¿a dónde? Al Excel. Entonces, en el Excel, espera un ratito, tengo que volver entonces aquí a Meet, ¿ya? Me voy al Excel, ¿sí? O sea, otra vez dejo de... Es el problema que uno tiene que estar corriendo de un lado a otro, y me voy a dónde? A la ventana, me voy a este Excel, ¿no? Ahí está, ¿ya? Muy bien. Una vez que estoy aquí en el Excel, ¿qué cosa es lo que hago? Yo elimino todo lo anterior, hasta el cierre. Lo que a mí me interesa es el cierre ajustado o el cierre si es que no hay otra cosa. Entonces el cierre me dice, en total, el cierre me dice qué cosa, me dice cuánto quedó el precio en momento dado. Aquí esto es, no me está diciendo aquí, ¿cómo sería aquí? Noviembre 23. Esto es, lo que pasa es que no tengo información todavía completa de todo el mes, pues, ¿no? Este es 1 de septiembre, esto como que sería irrelevante hasta cierto punto, hasta que llegue el mes de octubre, ¿no? Este es el mes de octubre, todavía no llega el mes de octubre. Entonces, aquí qué cosa estoy teniendo en este caso, estoy teniendo información que no me sirve de mucho. Te voy a comentar por qué. En este momento te voy a comentar por qué. En primer lugar, esta información que yo tengo comienza por la última y aquí está la primera. No me sirve de mucho. A mí lo que me interesaría es, por ejemplo, más bien que estuviera al revés. Entonces me voy, como ustedes ya saben, en estadística, datos, lo ordeno. Aquí debe estar fecha y seguramente de esta manera ya lo ordeno así, ¿no? ¿Qué cosa estás viendo? En este caso, por favor, ¿me pueden decir qué están viendo aquí? ¿Qué están viendo aquí? Que la cuestión está de cuándo a cuándo. A ver. Está del más antiguo al más moderno, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es, profesor. Eso es, ¿ya? Entonces aquí le pongo un ratito formato de fechas. Formato de fechas. Correcto. Acá no, pues, porque está saliendo un formato que es de letras. Es alfanumérico. 9 del 2024. Ahora sí, ya tengo. Ahora, quiero enterarme si esto me sirve
o no me sirve? ¿Cómo me entero si me sirve o no me sirve? A ver, te voy a decir. ¿Cómo lo hago? Sumándolo. Si suma, son números. Si no suma, son alfanuméricos. A ver. Mira todo lo que tenemos que hacer. No sale nada porque no suma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la coma, o sea, reemplazar. Mira, todo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que estar timbeando en bolsa. Que te cueste, pues que cueste, ¿no? Buscamos, seleccionamos y reemplazamos. ¿Y qué decimos? Que la coma se va a reemplazar por punto. ¿Está bien? Te estoy enseñando alguna cosita más. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, lo sumo. Ahora sí. ¿Son números o no son números? Entonces, ahora sí, mira, ya puedo hallar lo que se conoce como la rentabilidad o rendimiento del índice. Es decir, voy a utilizar a nuestro amigo, ¿no? Que voy a utilizar esto de aquí. Entonces, de esa manera vamos a establecer si nos conviene o no nos conviene lo que estamos haciendo. Eso lo pongo por aquí, ¿no? Eso es. Entonces ya sabes, ¿qué cosa hacemos? Posterior. Este es un índice, ¿eh? Entre anterior menos 1. Entonces, de esta manera estamos averiguando en esta bolsa de valores durante todo este año si ganamos o no ganamos, ¿no? Si yo lo sumo todo esto, ¿qué me está diciendo? Que hemos ganado más o menos un 30% en todo este periodo de tiempo. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Qué te parece? Profesor, disculpe, solamente para poder saber si estoy en lo correcto. Ya. Cuando dice índice, entonces es para saber cuánto se ha ganado Con respecto a una base. con respecto a una base, ¿verdad? Una base, sí. Para la inflación, por ejemplo, utiliza la base. Una base del 94, por ejemplo, y va viendo si está creciendo los precios o no está creciendo. Y, ok, profesor, disculpe, la fórmula de el porcentaje del... Ay, disculpe, no me acuerdo que era el inicio. Dime. En realidad te voy a comentar, esto tiene más matices, ¿no? Esto tiene más matices. Acá tengo este índice, ¿no? Lo que pasa es que este índice está siendo utilizado de una manera muy trivial, ¿eh? Porque puedes utilizar índice de Pash, las Payres, arreglarlo con Fisher y otras cosas. Acá es una cosa un poquito alegre la que te estoy mostrando, lo que te estoy mostrando es que un índice crece con relación a una base, que en este caso es 4.800. Pero hay otras fórmulas que se utilizan para hacer un índice más serio, ¿no? Como te digo, Apache, las Payres, el índice de Fisher y todas esas cosas. Aquí lo que te estoy diciendo es que todo está creciendo en base a un 100%. ¿Cuál es el 100%? La base que nosotros escojamos. Ahora, ¿qué pasaría si yo agarro esto de aquí, por ejemplo, por decirte, y la base la cambio? De repente la base es ahora ¿cuánto? En el periodo sexto. O sea, esta es la base, ¿no? Entonces, esto sería así, ¿no? ¿Cierto o no? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, profesor. Esa es base, hijo. ¿Ya? Solamente te estoy dando una idea, porque si quiero enseñarte estadística, tendría que hacerlo de una manera mucho más elaborada. ¿Correcto? Pero estás viendo, por ejemplo, todo lo que es anterior, de repente llega a ser menor, no necesariamente. De esta manera se engaña mucho. Por ejemplo, en la época de Alan García, la hiperinflación fue terrible. Si tú pones, por ejemplo, base 1980 y le pones el gobierno de Alan García, vas a ver que está creciendo enorme. Pero si tú le cambias la base de 1980 a 2010, por decirte, entonces lo que parecía, ¿cómo se llama? Algo enorme, comienza a achicarse, entonces hasta se licúa. Entonces ya no vas a ver, por ejemplo, que la inflación de Alan García fue 2.178.000%, sino como si el número se hubiese achicado. ¿Me dejo entender? Es peligroso. Con estadísticas se puede hacer mucha cosa mañosa, por si acaso. ¿Está bien? Sí, profesor, gracias. No, gracias a ti, gracias por tu pregunta, muy amable, ¿ya? Como te digo, estoy más o menos indicándote que un índice es simplemente construir, ¿cómo te podría decir? Una
evolución con relación a un número llamado base. Puede ser al inicio, puede ser en este punto, a partir de este punto para adelante. Entonces, si estoy a partir de este punto en adelante, todavía no hay más datos. Entonces, todo está en función al final. Mira, ¿qué pasaría si esto fuera, por decirte, 8.000? ¿Me dejo entender? Lo que pasa es que tenía fórmulas, por eso es que ha salido así. Vamos a hacer un arreglo aquí. Como dicen antes, ¿no? ¿Te acuerdas? Hago un copy y pego ¿qué cosa? Un 1, 2, 3. Ahora sí puedo hacer aquí 8.800. O sea, aquí todos son menores, pero este es inclusive mayor que 7.700. ¿Está bien? Sí, profesor. Nos indica toda una evolución. ¿Está bien? Eso es excelente. Ok. Continuamos entonces con lo nuestro. ¿Está claro, sí? Para mí sí me es muy necesario para timbear, por ejemplo, en bolsa, el saber si realmente hemos estado ganando o hemos estado perdiendo, porque en realidad cuando tú utilizas una cotización, no índice, una cotización, por ejemplo, de Microsoft, etcétera, ¿esto qué cosas son? Porcentajes, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el papel, en este caso la bolsa. En este caso, cuando yo utilizo el Standard & Poor's, no estoy utilizando una acción, sino, ¿qué cosa estoy utilizando, amigos? Estoy utilizando una combinación de 500 acciones, donde el promedio ponderado de ellas es más o menos lo que tú estás viendo como un índice. Por eso se dice índice del mercado. Está reflejando el crecimiento y decrecimiento de 500 papeles en la bolsa de New York, la que está a 1,5 cuadras del Toro y la que está al costadito de una calle emblemática que se llama Wall Street. Ya seguramente lo vas a conocer en su momento, ¿ya? Es el sitio emblemático donde todos vamos a tomarnos fotos adelante o tomando fotos atrás del toro. Porque tú sabes, cuando hay bonanza en la bolsa, el toro. Y cuando hay pérdidas y caídas, el oso. ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Entendiste? Sí. El toro, ¿qué significa? Bonanza bursátil. El oso, ¿qué significa? Caída de la bolsa. ¿Está bien? Averigüen, ¿eh? Averigüen. Por si acaso, siempre es importante, siempre es necesario estar conociendo esos detalles. Bien, ahora sí, volvemos. Y después retornamos a otras cositas de repente interesantes, utilizando ¿qué cosa? Nuestro Excel. Todo el Excel te lo voy a enviar a ti, así que no te preocupes, ¿ya? Eso es tuyo. Eso es tuyo. A ver, un ratito. Bien, volvemos entonces. Mira, yo quiero que veas, por ejemplo, que si yo soy un timbeador de la bolsa, ¿ya? El timbeador de la bolsa no se desespera. En el corto plazo, esto es una locura, ¿no? Mira, que sube y que baja. Pero lo que me doy cuenta es que esta bolsa de New York siempre está creciendo, ¿o no? Estados Unidos siempre está en crecimiento o no está en crecimiento. Pero ¿ha habido bajones o no ha habido bajones? Se observan los bajones. Un favorcito, estamos hablando, ahorita estamos manejándonos, te estoy dando autorización que estemos hablando con micrófono abierto. Por si acaso puedes intervenir. Yo no me voy a molestar. Es como si estuviera en un salón contigo. ¿Está bien? Si tú observas, hemos tenido caídas bien estrepitosas por aquí, ¿no? Por ejemplo, en el 2003, la famosa crisis.com, ¿no? Es decir, las empresas esas pequeñas que comenzaron a aparecer de pura tecnología. Muchas comenzaron a cotizar de una manera enorme y ni siquiera tenían ni un año en el mercado, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, como que se infló se inflaron demasiado a pequeñas empresas, total que terminaron valiendo 20, 30 veces más de lo que realmente significaba, hasta que se volvió el público un poquito reacio a creer en esos datos y hubo pues una caidón terrible, ¿no? Después está la famosa crisis inmobiliaria o los crisis de los subprimes, ¿no? De los swaps, de los bonos subprimes. ¿Qué significa eso? Un engaño total que hicieron muchas personas y con complicidad de los grandes bancos y de las grandes autoridades americanas que se encargaban de controlar justo el manejo bursátil. ¿Qué cosa pasó allí? De que la gente parte bajo la premisa de que cuando alguien compra una casa, no quiere perder su casa, ¿no?
¿Es lógico o no es lógico? Yo, por ejemplo, firmo un contrato para comprar una casa y ¿qué es lo que esperas tú de mí? Hablen, hablen, hablen. Si uno firma un contrato para comprar una casa, ¿qué cosa se espera? ¿Que dejes de pagar o se espera que sigas pagando? A ver, a ver, ¿Se deje de pagar? ¿sí? Si mañana quieres comprar tu departamento, mi amiga, ¿tú crees que dejarías de pagar? ¿Dejarías de pagar? ¿O podrías pagar para tener tu departamento? Claro, ¿no? Claro, pues, esa es la premisa. La gente dice, si uno compra una casa, es para pagarlo porque es tu tesoro, ¿no? Es lo que tú quieres tener, ¿no? Para que te acompañe en tu vejez dándote seguridad. ¿O no es así? Sí, incluso, profesor, al hacer el contrato ya es como un compromiso de cierta manera mejor ¿Es dicho, un con el compromiso obligado familiar. por la empresa o es un compromiso de ti mismo? Es propio, ¿no? Uno tiene que abonar Mira, mensualmente un cómo monto. estos malvados utilizaron ese argumento de que la gente necesita casa para hacer una cosa, un montón de cosas, ¿no? Por favor, no se me molesten, no se me molesten, no se me vayan a molestar con lo que voy a presentarte en este momento, ¿ah? Por favor, ¿ya? No se me vayan a molestar con lo que te voy a presentar en este momento porque tiene un poquito de grosería, ¿ya? Pero creo que somos gente grande, ¿ya? Así que no vamos a avergonzarnos por tonterías, por favor, ¿ya? Estás viendo la bolsa, ¿no? Entonces retrocedo un poquitito, retrocedo otro poquitito y me voy a dónde? A una página emblemática que seguramente algunos utilizan de una manera bastante común. ¿Cuál es? ¿Sí? Esta es la página en que muchos se quedan de amanecida mirando al prota. A ver, vamos de una vez. A ver, ¿qué dice aquí? YouTube. Ponemos aquí, en realidad, en bolsa se le dice short a la venta y se dice long a la compra. Repito, ¿cómo es? Cuando tú compras, se le dice long, L-O-N-G, ¿no? Y se le dice short, S-H-O-R-T, cuando tú vendes. En realidad la película se llama The Big Short, o sea, la gran venta. Pero aquí le han puesto, como la gente no sabe, la gran apuesta. Aquí aparece inclusive quién, el señor Brad Pitt, ¿no? Y no aparece, ¿eh? Por si acaso. Aquí está. Vamos a ver. Esta es la película La Gran Apuesta. Cuando yo enseño el curso de commodities, si ustedes pueden ver por aquí, ¿qué dice? The Big Short, ¿no? La Gran Apuesta. Cuando ustedes ven, 8 con la película de la... cuando ustedes Estos ven, alineadores invisibles cuando ustedes ven la película pueden del alinear tus dientes. curso de commodities, que no es otra cosa de que comprar y vender papeles que están relacionados con materias primas, oro, petróleo, carne, cobre, etcétera. Yo siempre les dejo como tarea a los muchachos que vean esta película y me saquen sus conclusiones principales sobre el tema. Sin necesidad de usar brackets. Las maloclusiones dentales Con la incertidumbre de una posible crisis financiera, recordamos la crisis del 2008 con la película de la que hablaremos en este video. Anteriormente hemos hablado de otras películas de emprendimiento y de trading, donde en Wall Street 2, El dinero nunca duerme, el protagonista vive directamente esta crisis financiera. El link a este video te lo dejo en la descripción. Muy bien. Te he mandado el link de esto para que si estás interesado le des una mirada más a la explicación de la película Big Short. Pero vamos a mirar un poquitito solamente el tráiler, Por si acaso, discúlpame, tienes un lisurotas, ¿ah? Pero no es el sentido eso, sino para que se den más o menos cuenta de cómo se llama, de qué trata. Aquí lo ven a ustedes aquí. ¿Quién es esa persona? Ese es bueno, este es un doctor en finanzas, así donde lo ves, es un doctor en finanzas, se llama Michael Burry. Él predijo que venía la crisis esta de las inmobiliarias. O sea que los ciclos
se perciben, se sienten. Por ejemplo, tú estás enterado de que alguien invirtió y ¿cómo se llama? Aperturó su negocio en el verano de 2020. Por ejemplo, su restaurante, su cevichería, lo aperturaron en enero del 2020. ¿Has escuchado de gente que ha hecho eso? Por favor, micrófonos abiertos. Estamos conversando. No se aburran, comencemos. ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? El 2020. Sí, profesor. Crearon gimnasios. Pero dime, ¿se hablaba de que había una enfermedad llamada COVID? Sí, profesor. Sí, también. Yo ese año viajé a ver a mi hija que está en Portugal. Estaba en España y Portugal, ¿no? De España y Portugal. Y se supone que el 16 de marzo del 2020 se cerraron las fronteras. Y ese era el día de cumpleaños de mi hija. Yo fui para pasar el cumpleaños de mi hija el 16 de marzo y tuve que volver y llegar en la madrugada del 16 de marzo a Lima. Te voy a comentar. Tan irresponsable para que te des cuenta de que uno a veces hace idioteces, porque son idioteces, inclusive hay una, ¿cómo se llama? Hay libros sobre eso, ¿no? Sobre la estupidez, la tontería colectiva. Hablaban de que la gente moría en Italia, en Nápoles. Hablaban que la gente moría en, ¿cómo se llama? En Madrid. Pero como estamos en el Perú, nosotros estamos sin preocuparnos por eso, porque parecía que pasaba eso en cualquier lugar menos aquí. ¿Es cierto o falso lo que estoy diciendo? Muy cierto, profesor. ¿Cierto? Y así, compramos nuestro pasaje y nos fuimos para allá. En pleno momento de ebullición del COVID, amigos. Hemos estado en Madrid, hemos estado en Italia, hemos estado en Portugal. Nos hemos jugado, no 50-50, sino 5 contra 95, amigos. Sabiendo eso, nosotros viajamos. Pero otros, ¿qué cosa hicieron? En ese verano, sabiendo que venía el SARS, abrieron sus gimnasios, abrieron sus restaurantes. ¿Tú sabes qué significa abrir un gimnasio, abrir un restaurante? ¿Significa inversión o no significa inversión? Pues este es el señor Mike Burry que predijo lo que venía. Es un doctor en finanzas, pero no se comporta como tal. La gente dice, como te veo, te trato. Vamos a mirar un poquitito de esto. No estoy por favor, lisuras españoladas que dicen, no lo tomen a mal, ¿ya? Michael, ¿cómo estás? He descubierto algo muy interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Barry, que va a una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan. Doctor Mike Barry, sí, así es. Estoy muy cabreado. Los grandes bancos están jodiendo a los americanos. Y yo cada vez estoy más furioso. Es increíble. Y luego ese tío entra en mi despacho y dice... Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse. Seguro que los bancos del mundo tienen más incentivos que codicia. Se equivoca. Nadie presta atención. Los bancos se han vuelto codiciosos. Y podemos aprovecharnos de su estupidez. ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus. Perfecto. El fraude nunca ha funcionado. Al final, todo se va a pique. ¿Cuándo coño nos olvidamos de eso? ¿Cómo han dejado los bancos que ocurriera esto? Alimentados por la estupidez. Eso no es estupidez, es fraude. Dime la diferencia entre fraude y estupidez y haré que detengan a mi cuñado. ¿Sabes lo que acabáis de hacer? Apostar contra la economía estadounidense. Si te equivocas, podrías perderlo todo. Los bancos han estafado a los estadounidenses. Vamos a darles en toda la boca. Vale, vamos allá. ¿Captáis strippers con hipotecas basura? Tienen mucho efectivo. No vas a poder refinanciarlo. Ninguna hipoteca. ¿Están viendo lo que está diciendo? Esa gente engañaba a la gente. Es decir, muchos de ellos inclusive hacían que firmaran contratos N personas
Y en base a eso se generaban créditos de parte de la banca para constructoras, que al final construían, pero de una manera precarísima, o simplemente no construían, pero aparecían como si se estuviera haciendo las cosas. Y esos préstamos, a su vez, eran financiados utilizando dinero del público, vía bonos. Es decir, eran bonos sin respaldo, eran bonos basura. Esos bonos malos se juntaban con los buenos y generaron pues esta burbuja llamada la crisis subprime, por si acaso. ¿Hipoteca? ¿Cómo ninguna hipoteca? Bueno, esa es una prostituta que tiene hasta edificios, es decir, que realmente se estaban endeudando, estaban comprando propiedades, pero muchos de ellos eran propiedades que tenían dueños hasta fantasmas. Tengo 5 casas y un edificio. Es una muy buena película, es emblemática, por si acaso, ¿ya? Es una película emblemática que nos habla de esa época. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestro tema, ¿ya? Está bien, porque la vida real, la macroeconomía es la vida real, en realidad, así que no nos estamos saliendo del tema bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Estamos hablando de herramientas, por ejemplo, como son los índices, la variación porcentual, cosas como esas. ¿Está bien? Ahora, quiero que entiendas entonces que aquí estamos viendo, mira, la crisis del crisis.com, la crisis inmobiliaria y la crisis del COVID, que nadie esperaba, ¿no? Y te estoy indicando que estas fluctuaciones que estamos viendo son lo que se conocen como ciclos. Y hace un rato, cuando tú me ves aquí, en vivo, en plena clase, que notas que aquí, ¿qué cosa estoy mostrando? Te das cuenta que son también tendencias, no es una tendencia secular de largo plazo, sino es una tendencia de corte, ¿qué cosa? Estacional. Entonces hay fluctuaciones que pueden ser seculares de largo plazo, fluctuaciones de carácter estacional y que tienes que estar revisando de acuerdo al giro del negocio, porque no vas a invertir pues en una empresa que vende helados en invierno, ¿no? Cosas como esas. De repente también hay fluctuaciones cíclicas como el fenómeno del niño, que te voy a comentar, el fenómeno del niño no era acorde, no era algo que se daba todos los años, como se está dando ya últimamente cada 2 años, cada 3 años se está presentando. El primer fenómeno del niño que hubo después de muchos años fue en 1983. Justo en 1981 tenemos los peruanos problemas con los ecuatorianos porque hubo el problema del falso Paquilla en ese entonces. Y los ecuatorianos se metieron y hubo una guerra, corta, pero al fin guerra en ese entonces. En 1980 explota el terrorismo aquí en el Perú y los terroristas comienzan a hacer la destrucción masiva de toda nuestra civilidad. Fue una cosa terrible. Una cosa es contarte y otra cosa es vivirla, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Y junto con eso parece que todo se ensaña contra ¿cómo se dice? El gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry, y bien nos cae lo que se conoce como el fenómeno del niño, que dividió al Perú en 2 cosas. Tú ya lo has vivido, 2017. ¿Se acuerdan del 2017? ¿Qué pasó en el 2017? Por el norte todo era lluvias y por el sur todo era friaje. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? A ver, por favor, está abierto el micrófono. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso, amigos? Sí, profesor. Sí, terrible, ¿no? No se podía viajar a ningún lado, ¿no? Eso es. Los huaicos. Por ejemplo, tú sabes que los huaicos van a haber todos los años, ¿no? Tú como ministro de Agricultura, ¿qué haces? Te pones de acuerdo con otros ministros y creas, ¿qué cosa? Mercados de Santa Anita. ¿Con qué cosa? Con aparatos que tienen reservas de frío, o sea, estaciones de frío para poder mantener la comida, ¿cómo te podría decir? Congelada, ¿cierto o no? ¿Tenemos o no tenemos así? Tenemos eso. ¿Y por qué suben los precios en el verano? Pura especulación. Porque en realidad un administrador no tiene que esperar que suceda eso. Si sabe que siempre hay una ocurrencia, una repitencia, una fluctuación que es, ¿cómo se dice?, cíclica, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Creamos la solución o no creamos la solución? Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Cuando te das cuenta que eso sucede siempre, ¿qué tienes que hacer? ¿Ponerle una solución o no? Por eso existen los mercados tipo Santa Anita. Pero, ¿qué pasa?
no se hace nada por indicarle a la colectividad de que no tiene por qué haber ausencia de productos y se lo aprovechan una serie de grupos de poder. ¿Está claro? ¿Sí? Uno cuando invierte plata en bolsa tiene que hacer un análisis técnico y un análisis, ¿cómo se llama? Fundamental. El análisis técnico, más que todo, tiene que ver con la tendencia, si está subiendo o no está bajando. Por ejemplo, acá, ¿qué dirías tú en el corto plazo? Si en este momento vemos una acción por aquí, ¿invertirías? Acá hay un potencial de revalorización, ¿cierto o no? Pero bien difícil que en el corto plazo tomes una decisión, ¿no? Entonces, tú tienes que ver el modelo de negocio, a qué se dedica la empresa, quién lo está dirigiendo, cuáles son las perspectivas de futuro, etcétera, y de esa manera tú inviertes en bolsa. Y vamos a hablar un poquito más de eso. Lo que te dije antes, ¿no? Aquel verano de 2020 sabía que se venía el COVID, pero la gente creó gimnasios, restaurantes, y miren qué terminó. Nadie. Pero ya habías comprado las máquinas al crédito. Ya habías alquilado el local para un año. Tenías personal nombrado por el año. ¿Qué pasó con esta persona? Quebró. ¿Cierto o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cierto o falso? Sí, terrible. En el corto plazo, el mercado parece loco, pero si tú crees en la empresa, conoces la dirección, conoces el giro, pues te vas a dar cuenta que en el largo plazo, este mercado que parece esquizofrénico, se entibia. Entonces tú lo que vas buscando es la tendencia a largo plazo, cuando estás invirtiendo en bolsa. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué está indicándome aquí? Que en el corto plazo puede darse estas locuras, pero en largo plazo, en los años, uno ve si la empresa se va a ir para abajo o es una empresa que sufre esas cosas, pero en algún momento vuelve a sus niveles. Rebota, como se dice. Los muchachos, los más jóvenes, trabajan con criptomonedas especialmente y hacen scalping, 15 minutos, cada 2 días, cada 3 días, así juegan. Y no les interesa solamente un día, no les interesa estar analizando 5 años como yo lo hago, o otros como hacen 6 meses. Ellos juegan como evoluciona diario el papel. ¿Estamos? ¿Ya? Por si acaso, mira, cómo sirven los ciclos, en este caso por el lado bursátil, para tomar decisiones de carácter financiero. Ray Dalio es un alguien aquí. Él qué cosa produce, genera o invierte, él tiene carteras de ETFs. ¿Qué cosa es una cartera de ETF? Aquí me está diciendo asset allocation. ¿Qué significa un asset allocation? ¿En qué han invertido? Un security selection es en qué acciones vais a invertir. Un asset allocation es qué porcentaje es invertido en una cosa, qué porcentaje es invertido en otra cosa, qué porcentaje invertiste en otra cosa. Ese es un asset allocation. Un security selection es, por ejemplo, he comprado bono de Tesoro Americano 30 años, he comprado Alphabet, que es Google, de repente he comprado Tesla, de repente he comprado Amazon. Eso es security selection. ¿Correcto? Ray Dalio tiene una cartera de 120 mil millones de dólares que consiste no en acciones, sino en índices. Esos índices se llaman ETFs, que son como los fondos mutuos o los fondos de inversión, pero son más diversificados. ¿Correcto? Sigo diciéndote que estamos nosotros en este momento en micrófono abierto. Puedes intervenir. Mira, Ray Dalio ha considerado de que él invierte de acuerdo a su percepción en All Weather Portafolio, que no es otra cosa que ¿cómo se llama? La cartera o portafolio de las 4 estaciones, de todas las estaciones, o sea, de todos los climas. Él manifiesta de que hay recesión y crecimiento, es decir, y hay inflación y deflación. Cuando hay crecimiento, aumenta, él invierte en acciones de empresas y en materias primas. O sea, por ejemplo, cuando estamos en el COVID, nadie compraba materias primas, pues nadie producía. Pero cuando comenzó a mejorar la economía, comenzaron a usar más materias primas, ¿cierto o no? Cuando hay alta inflación, la gente se protege en el dólar, se protege en el oro, ¿no? Pero cuando la inflación es baja, generalmente está metido más en acciones de empresas. Él considera que está utilizando esto de acuerdo a cómo vaya el ciclo. ¿Y qué cosa es el ciclo? El ciclo
lo tienes que observar de la siguiente manera, ¿no? La economía nunca crece de manera fluida ni uniforme. Más bien lo hace por episodios, por partes, ¿no? Donde hay crecimiento y contracción, crecimiento y contracción. En algunos momentos ese crecimiento lo consideramos nosotros como una recuperación, cuando venimos de abajo, ¿no? Y lo consideramos como una depresión o contracción cuando de la punta, es decir, de lo que hemos llegado a una cima, tendemos a caer, ¿no? Y cuanto más bajo esté cayendo, ya le estamos denominando eso recesión, ¿no? Se entiende acá en recesión cuando el Producto Bruto Interno cae continuamente por lo menos 2 trimestres, ¿correcto? Así se le considera que estamos entrando a una etapa de recesión cuando el Producto Bruto Interno comienza a caer por lo menos, de una manera franca, dos trimestres. El hecho de que el Producto Bruto Interno registre el mismo crecimiento tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque recuerda que la población está creciendo y nosotros necesitamos producir más de lo que la población crece. ¿Está claro esta parte, por favor? Sí, pero, profe, Sí, sobre los fondos indexados, ¿cómo es eso? Ojo, los fondos indexados se ajustan a una inflación alta, porque indexados significa lo siguiente. ¿Me permite? ¿Sí? Sí, profe, sí. Sí, indexados significa ajustados por inflación. Te voy a comentar, un poquitito hablando a la venezolana, ¿no? A la venezolana o a la argentina también, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué es estos bonos indexados? A ver, vamos a mirar un poquitito. Una página 4, ¿sí? ¿Te parece? ¿Sí? Tú inviertes en Venezuela, supongamos que 3.000 soles, el equivalente a 3.000 bolívares, por decirte, ¿no? Dice que te está pagando una tasa nominal mensual de ¿cuánto? Del 3%, ¿no? Del 3%. Tú esto lo divides entre 100% y te sale ¿cuánto? 0.03, ¿no? Sí, porque siempre trabajas con la tasa, nunca trabajas con el porcentaje. ¿Durante qué periodo de tiempo dice? Durante 3 meses. 3 meses. La inflación mensual, supongamos de que es ¿cuánto? En promedio ponderado es unos 2.5%. Muy bien. Muy bien. Lo dejo, entonces 2.5% es ¿qué cosa? 0.025, ¿no? A ver, la fórmula de interés compuesto, ¿no? S es igual a P por 1 más I elevado a la ¿cuánto? A la N, ¿no? A la N. Esto es como decir, S es igual a ¿cuánto? A 3.000 por 1 más 0.03 elevado al cubo. ¿Correcto? Ya estás viendo la fórmula por el otro lado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si tú multiplicas 3.000 por, abro paréntesis, esto al 94 al cubo, tu plata dentro de 3 meses, ¿cuánto va a ser? 3.278. O sea, ¿cuánta plata vas a ganar? 3.278. Vas a ganar 278 de intereses. ¿Hasta ahí está? ¿Es correcto, amigos? Sí, profe. Pero agarro más 1 más 0.25, siempre se le agrega 1, y se eleva a cuánto? A 3 meses, ¿no? Ahí está. Menos 1, ¿no? Igual. Al 94 más menos 1. Ahí está. ¿Esa es la inflación de cuánto tiempo? Esa es la inflación de, ¿cómo se llama? De 3 meses. Oye, ¿y cuánto ganó aquí? ¿Cuánto ganó aquí? A ver, vamos a mirar. Voy a utilizar aquí la I. La I es igual al monto menos el capital que te da como resultado igual al interés, ¿ya?
Entonces yo le pongo de aquí hasta aquí. ¿Qué cosa le pongo? Esto de aquí. Aquí también le pongo de aquí hasta aquí. ¿Qué cosa? Esto de aquí. Muy bien. Le elimino esto y me voy abajo. Este es el capital y esto es el capital. Muy bien. Me voy arribita. Ya le he quitado esto. Le pongo allí igual. Igual. Entonces, ¿qué cosa hago aquí? Agarro 3.278, que es el monto, menos 3.000, que es, ¿cómo se llama el capital? Un ratito. Y esto abajo es, otra vez, 3.000. Lo pongo aquí al centro. Ahí está. Se está viendo, ¿no? Sí, profe. Ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es igual a decir esto más menos esto sobre esto. O sea, este es el interés, hijo. Este es el interés. Está ahí que tú ves. ¿Correcto? Y si yo lo divido esto entre esto, ¿me sale cuánto? A ver, si yo le agrego porcentaje, esto sería de porcentaje. ¿Y cuánto sería inflación? Esto. En total la pregunta, ¿cuál sería tu ganancia? ¿Cuál sería tu ganancia? Si tú has ganado 9.27% en 3 meses y la inflación ha sido 7.68%, ¿cuál ha sido tu ganancia? 2% y tanto. Ese es el asunto. Aquí no se puede restar. Se tiene que utilizar interés compuesto. Vamos a hacer una cosa bien bonita. Vamos a deflactar. ¿Te parece qué cosa es deflactar? Es, profe. Quitar la inflación. Inflación. Eso significa deflactar. ¿Cómo se deflacta? Agarro los 3.278 y lo divido entre 1 más la inflación. Le voy a quitar el 107 y lo voy a convertir en tasa, ¿no? Ahí está. Entonces, en teoría, tú has ganado 3.278, pero como la inflación ha sido 7.68%, perdón, en verdad, has ganado 3.278, pero en ese momento las cosas también han subido o no han subido. Sí, profe. Entonces, si bien es cierto, tienes 3.278 en el bolsillo, este equivale como si tuvieras solamente 3.044. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Es como si solamente tuvieras, ¿cuánto? 3.044. Ahora vamos a utilizar la palabra indexar. Indexar. ¿Ya? ¿Qué cosa es indexar? ¿Cuánto era? 3.000, ¿no? Por 1.03 elevado a la ¿cuánto? Al cubo. Y aquí le sumo 1 más la inflación. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres hacer un verdadero negocio aquí, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Tendrías que incluirle la inflación. O sea, firmar un contrato indexado. ¿Qué significa entonces esto? 3.000 por esto elevado por esto elevado al cubo más la, ¿qué cosa? Más la inflación. Entonces, ¿cuánto deberían de pagarte? Más 3.000 por 1.09 es 3.278. Pero también te deberían pagarte ¿cuánto? Esto es lo que deberías cobrar. O sea que si haces un negocio en Venezuela, tiene que ser indexado. Tiene que reconocerte tu interés y tienen que reconocerte la inflación. Profesor, yo no entiendo eso. Mira, ese es indexado, que tiene que agregarle la inflación. ¿Ya?
Vamos a ver, vamos a quitar la inflación, ¿sí? ¿Quieres deflectarlo? Agarro 3.530, divido entre 1.076, ahí está. Igual a ¿cuánto? ¿Cuánto da? Te da 3.278 reales, pues hijo. Realmente ganas ahora sí. ¿Entendiste? O sea, quitando el efecto de los precios, sí ganas. Si tú quieres ganar entonces en esta economía, tú tienes que indexarte. Es decir, que lo que te paguen tiene que ganar no solamente intereses, sino también tiene que agregarle la inflación. Cosa que cuando le quito la inflación, queda mi plata con su ganancia. ¿Está bien? Sí, profe. Eso es. Los ETF indexados, ¿qué significa? Que están ajustados por inflación. No solamente te pagan intereses, sino también te pagan por inflación. Eso es. No, por eso dicen, profe, que es seguro invertir en fondos indexados y ETFs. Te voy a comentar que eso no es totalmente cierto. ¿Y qué pasa A largo plazo. Claro, A puede ser largo plazo. a largo plazo, pero tienes cada jugador, para cada jugador está el juego. ¿Cierto o no? Cuando te vas a escoger jugar, ¿dónde te metes? A jugar lo que tú conoces, ¿sí? Vas a encontrar baccarat, póker, dados, y tú escoges el juego. El jugador está de acuerdo al juego. Bien. Recuerda que no solamente es la inflación la que juega ahí. También juegan las acciones, su comportamiento. ¿Estamos? O sea, no solamente debes analizar cómo está el fenómeno inflacionario en el país, sino también cómo está la empresa en ese país. Porque si hay inflación, yo te cuento nada más, en 1990 la inflación de ese año fue 7.648%. 7.648%. ¿En qué invertías para poder protegerte de eso? En narcotráfico. Claro, pues 7.648. Así que depende del contexto donde tú estés encerrado, ¿no? Depende mucho eso. ¿Está bien? ¿Ya? O sea, no solamente es de inflación, sino en qué situación está. Pero en lo que es la inversión en ETFs, dicen que lo que cotizan en bolsa, hay una empresa estadounidense que tiene más de 360 empresas. Hay más, Ray Dalio, por ejemplo, debe estar de repente tras eso. ¿Por qué no averiguas por el nombre de la empresa y mira quién es el dueño de esa? Lo más probable que debe ser ¿cómo se llama? Ray Dalio. El ETF se basa en índice. Por si acaso, no solamente son empresas de acciones, también puede ser un ETF de materias primas, puede ser un ETF de bonos, por si acaso. Puede ser un ETF solamente de propiedades. Profe, ¿por qué enseña inversiones en vez de eso? En finanzas enseño finanzas corporativas. Más que todo estoy en eso. Commodities, esas cosas. Bien, vamos a seguir. ¿Por qué no nos enseñan inversiones? ¿Perdón? ¿Por qué no nos enseña un poco de inversiones? Eso depende de la autoridad, depende de Castillo, del señor Castillo, del doctor Castillo, que estoy hablando tonteras. El doctor Castillo, que es una muy buena persona, que confía para mí en este tema. Seguramente tiene expertos también sobre ese particular. Por eso él ya pues autoriza, declina de acuerdo a esa circunstancia. Yo trato de evitar más bien cualquier circunstancia que no esté de acuerdo con eso. ¿Sí? Vamos a continuar, pero si deseas, al final te mando un montón de material sobre eso, ¿eh? No te preocupes, puedo darte material sobre ese particular. ¿Está bien? Entonces, aterrizando lo que es el ciclo económico, ya entrando solamente en el ciclo económico, es importante señalar que nunca evoluciona la economía de manera lineal. Que nosotros le pongamos una línea de tendencia es una cosa, pero la naturaleza, mejor dicho, la economía nunca evoluciona de manera lineal. Siempre es progresiva en el tiempo y su movimiento transcurre a través de ondas. ¿Qué cosa significa el término lineal? ¿Me regala un segundo? Sí, un segundito, por favor. ¿Sí? Vamos a mirar un poquitito sobre esa tendencia lineal, volviendo un ratitito nuevamente. ¿A dónde? Al Excel, ¿te parece? ¿Sí?
Sí, porque siempre como lo que pasa es que quiero darte una situación como cuando yo lo hago en pizarra, ¿ya? Generalmente en pizarra hago estas cosas. Un ratito, un segundo. Uy, opa, casi me caigo. Mira, te quiero decir una cosa, amigo. Por ejemplo, acá quiero que veas conmigo, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a hacer una cosita, ¿no? Quiero que veas lo siguiente. ¿Qué significa el término lineal? Siempre, lo que pasa es que groseramente a veces nos mencionan el término lineal, pero no nos explican qué significa esto en sí, ¿no? ¿Cuál es el contexto donde estamos haciendo esas cosas, ¿no? Así que voy a tratar de darte una salida para esto, ¿ya? Por ejemplo, yo te pongo aquí un precio, aquí te pongo un precio y aquí te pongo una cantidad, ¿ya? Aquí yo te pongo 0 y aquí te pongo 12, por decirte, y acá te pongo 10 y aquí te pongo 8, ¿ya? Perdón, 10, te pongo aquí 1 y aquí